Listo. No sé si me confirman si me escuchan. Sí, profe, sí se lo escucho. Sí, Licen, sí se escucha. Ya. Entonces, vamos a avanzar con las clasecitas de historia, bueno, ciencias sociales, porque si bien es cierto, dentro del- de su temario, usted tiene, está, permítame, dentro de su temario, usted tiene varios temitas que debe analizar dependiendo de la carrera la que vaya, la que haya postulado. Entonces, si bien es cierto, para algunas carreras hay temas un poco más extensos y para otras solamente habrán uno o dos temas de ciencias sociales. O sea, ustedes verán que hay en ciertas carreras que les van a hacer preguntas de civilizaciones antiguas, de filosofía, de geografía, de historia contemporánea del Ecuador, dependiendo la carrera. Entonces, en vista de eso, yo no sé cuántas personas o quiénes vayan a ser alumnos de las diferentes carreras a las que estén postulando. Y en ese sentido, hemos preparado esta clasecita que tiene que ver con todo, ¿ya? Es una clasecita en donde vamos a recordar la historia del mundo occidental, sí, y un poquito del mundo oriental también para que ustedes se vayan ubicando, porque es importante que lo conozcan. Y en ese sentido, entonces nosotros vamos a arrancar. Me gustaría primero saber cómo están ustedes y vamos a irnos a la parte última de nuestras diapositivas, ¿ya? En donde yo les voy a hacer ciertas preguntitas para ver cómo estamos, ¿no es cierto? En un segundo. Bueno, aquí ya la tengo los ejercicios de aplicación, ¿ya? Pero vamos a hacer un análisis. Nos dice, si es que están los jóvenes que están en el chat, vamos a ir contestando, ¿ya? Dice, vamos a ir también leyendo los mensajitos. Si me permite un segundito, voy a pasarle a mi segunda pantalla para ir leyendo igual los mensajes de los jóvenes. Dice Sociología Clínica, Orígenes y las primeras culturas de la humanidad. Correcto. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir viendo, hacer un recorderis de todo lo que es la historia. Y vamos a empezar con estos ejercicios de aplicación. Nos dice la primera pregunta. ¿El inicio de la escritura corresponde a qué periodo de la humanidad? A ver, nosotros aquí ya tenemos una preguntita. Nos dice que el inicio de la escritura corresponde al periodo de la humanidad conocido como la historia. Pero escucho a los compañeros, ¿por qué creen que la historia, perdón, por qué creen que el inicio de la escritura corresponde al periodo de la historia? ¿En qué momento se conoce ya como historia? Es cuando se da la división o aparecen las primeras formas de escritura. Sí, la escritura representa la división entre lo que era la prehistoria y la historia, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que analizar en cuestión de ciencias sociales, en cuestión de historia, cómo se van formando las diferentes formas de organización social, política, para que podamos entender el cómo vivimos en la actualidad. Sí, permítame un segundito, voy a dejar de compartir la pantallita para poder borrar las respuestas correctas y que ustedes me vayan diciendo, ¿ya? Listo, vamos a empezar entonces.
Nos dice, atentos muchachos de en sus casitas, la escritura cuneiforme fue inventada por qué civilización? A, romana, B, griega, C, sumeria o D, China. Los leo en los comentarios. Vamos a hacer este ejercicio para ver en qué estado se encuentran, cómo están con respecto a sus conocimientos. A ver, los leo en los comentarios. La escritura cuneiforme fue inventada por qué civilización? ¿Romana, griega, sumeria o China? No, listo, tenemos aquí Rocío, Dayanara Vivero, perdón, griega nos dice Dayanara. Rocío nos dice Sumeria. Anita Basantes nos dice griega. Ah, correcto, la opción de respuesta correcta es la Sumeria. Ya vamos a ir viendo. Sí, quiero ver en qué estadito estamos para ir viendo posteriormente qué temas vamos a ir tratando más a profundidad. Nos dice, la teoría del liberalismo económico fue propuesta por Karl Marx, Adam Smith, Friedrich Engels o Napoleón Bonaparte. Teoría del liberalismo económico. Los leo en los comentarios. Listo, tenemos entonces las opciones de respuesta. Nos dice Dayanara Vivero, Karl Marx, Rocío Jaramillo, Karl. ¿Quién más? A ver, ¿quién más está en el chat? Karl Marx, Adam Smith, Friedrich Engels o Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Karl Marx nos dicen los compañeros. Ya vamos a seguir avanzando en la explicación. Ya les digo, es unas preguntitas para poder ver en qué estado están. La teoría del liberalismo económico, el planteamiento del liberalismo lo propone Adam Smith. Karl Marx, si bien es un filósofo, conjuntamente con Friedrich Engels, que proponen la teoría marxista, ¿sí? Que es contraria más bien al liberalismo. Ya vamos a ir viendo más adelante. Siguiente preguntita. La clase social en la que el hombre labraba la tierra y el feudo era dueño de la misma se llama A, esclavismo, capitalismo, feudalismo o comunismo. Los escucho, los leo jóvenes. La clase social en la que el hombre labraba la tierra y el feudo era el dueño de la misma se llamaba esclavismo, capitalismo, feudalismo o comunismo. Listo, correcto, Dayanara. Feudalismo. Y aquí mismo nos dice, miren, el feudo. Ya vamos a ir entendiendo también qué significa cada una de estas palabras, cómo se estaba organizada la economía en las diferentes, en los periodos de la historia. Por lo tanto, opción de respuesta correcta ha sido el feudalismo. Siguiente ejercicio, a ver, nos dice, una de las principales causas de la revolución industrial fue la obtención de una libertad de derechos, una escasa economía social, el avance tecnológico en diversos sectores de la producción o la erradicación de la explotación laboral. ¿Cuál fue la causa de la revolución libertad? Perdón, de la revolución industrial. ¿Qué hizo que se produzca la revolución industrial?
Y tenemos la obtención de una libertad de derechos, una escasa economía social, el avance tecnológico de diferentes sectores de la producción o la erradicación de la explotación laboral. ¿Por qué se da la revolución industrial? Los leo, a ver, nos dice Dayanara, muy bien, gracias por participar, Dayanara. Nos dice la escasa economía social. Bien, aquí hay que entender algunas cositas, ¿no? Que tienen que ver lo uno con lo otro. Si nosotros aquí nos acordamos del liberalismo, aquí nos hace una pregunta del liberalismo económico, que es el modelo de producción durante la revolución industrial. Por lo tanto, ¿por qué se da el liberalismo económico? Es un planteamiento para qué primero, para dar libertades a la libre expresión, a los derechos de las personas. Si bien la revolución industrial supone un cambio en el modelo de producción, este se da para poder brindar, ¿sí?, derechos distintos a los que existían en la Edad Media, ¿no? Porque si nosotros recordamos la forma de organización social en la Edad Media, estas estaban dadas por monarquías, ¿no es cierto? Estaban dadas por monarquías, y lo que hacen los revolucionarios en esa época, los liberales, es tratar de instaurar un nuevo modelo de producción, un nuevo estado social en donde se acaben las monarquías y sean aparentemente el pueblo quienes gobiernen. Sin embargo, una vez que se da todo este proceso de revolución, llegan los burgueses ya al poder y se instaura este nuevo modelo de producción que es el liberalismo, o posteriormente conocido como el capitalismo. Si bien nace con esas ideas de dar libertad a las diferencias de las personas, el principal, la principal causa, el principal proceso para que se dé esta revolución fue la escasa economía social. Si bien es cierto, como les mencionaba, se vivía en una época en donde la monarquía había concentrado la mayor cantidad de riqueza, y por lo tanto los plebeyos, la clase baja, ya no podía acceder a diferentes servicios, diferentes bienes, ¿no es cierto? Por lo tanto, no había economía social, o la economía no estaba dividida para todos por igual. Las personas se cansaron, se organizaron y se da el proceso de la revolución industrial. Por lo tanto, opción de respuesta correcta, una escasa economía social. Listo. Con eso creo que podemos seguir avanzando, ¿ya? Vamos a ir, si ven, por eso es importante que nosotros estemos pendientes de estas preguntas, porque necesitamos conocer todo el contexto, ¿no? Necesitamos saber, para que se dé la Revolución Francesa, qué pasó antes, ¿sí? Y después de la Revolución, después de la Revolución Industrial, ¿qué pasó? ¿Sí? Por ese motivo nosotros vamos a ver esta clasecita en base a todo lo que es la prehistoria y la historia. Y tenemos pues que la historia tiene dos partes importantes, se divide en dos partes importantes: la prehistoria y la historia como tal. La prehistoria, aquellas actividades, modelos de organización social, político, económico, que se dieron antes de la invención de la escritura. Como decíamos o veíamos en esa pregunta, la invención de la escritura o la aparición de la escritura supone un punto clave para separar estas dos épocas, ¿sí? La prehistoria de la historia. Ahora vamos a ver ciertas características de la prehistoria. Entonces, que en la prehistoria se habla desde el inicio de las primeras formas de vida en la Tierra hasta la aparición de las formas de escritura. Es decir, en la prehistoria se habla de que la Tierra tiene una antigüedad de 4.5 millones de años aproximadamente. ¿Sí? Nos dice que en la prehistoria nosotros hablamos también de dos teorías de la creación de la Tierra, ¿sí? Tenemos
la teoría creacionista y la teoría evolucionista, o la del Big Bang o gran explosión, ¿no es cierto? Y nos dice también que la prehistoria se divide en etapas denominadas geológicas, perdón, ¿sí? Podemos definir entonces que la prehistoria es el periodo de tiempo previo a la historia, transcurrido desde el inicio de la evolución humana hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. ¿Sí? Vamos a ver entonces la división, o en qué se dividía la prehistoria. Tenemos la primera era paleozoica, o también denominada como la Pangea, ¿no es cierto? ¿Por qué se denomina paleozoica o Pangea? Porque también también se denomina como vida antigua. Esta teoría, o esta primera forma de vida que comentan los historiadores, dice que todos los continentes eran una sola masa, ¿no es cierto? Que tenían una superficie del 70% que estaba cubierta por agua. Los primeros organismos vivos dicen que eran quiópodos y cefalópodos. El primer grupo de invertebrados que vivieron en la época de la Pangea fueron los moluscos, las estrellas de mar y los corales. Es decir, que las primeras formas de vida en la Tierra fueron marítimas, ¿no es cierto? O, perdón, durante la era paleozoica o Pangea. Al final de la época, pinos, helechos, insectos voladores y primeros reptiles. Dice, posterior a la era paleozoica tenemos la era mesozoica, o la era de los reptiles, nos dice. Permítame un segundito. Permítame. Oh. La era mesozoica, o la era de los reptiles, que nos dice que duró 180 millones de años, y es aquí donde se producen los saurios, o también conocidos como los dinosaurios. Eran reptiles con un alto grado de gigantismo, ¿sí? También fueron conocidos durante esta época como unos lagartos terribles, ¿no es cierto? La era mesozoica se divide en tres etapas: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. ¿Sí? Tenemos aquí las imágenes de la división de las épocas, o de las etapas de la era mesozoica. Esto no vamos a profundizar mucho. Me gustaría llegar más bien a la evolución humana. ¿Sí? Vamos a hablar ya de la evolución humana. Dice que las teorías sobre el largo proceso de la hominización están en un constante estudio, pero lo que sí sabemos con certeza es que la evolución no fue lineal, sino que coexistieron, diversas especies de homínidos. Entonces aquí vamos a hablar ya del ser humano como tal, desde la aparición del hombre, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hasta el momento se sigue estudiando y nunca se va a dejar de estudiar los procesos de hominización, o la creación o la aparición del ser humano en la Tierra, ¿sí? Para la teoría evolucionista, dice que el ser humano no se creó de manera lineal, no fue como que, a ver, están los Homo erectus y después de varios tiempo existieron ellos y ya aparecieron los Homo sapiens, no. Dice que durante esta época incluso habían varias de estas eh, varios de estos homínidos que existieron como en la misma sociedad, ¿no es cierto? Y las primeras formas de vida nos dicen que eran seres nómadas, ¿sí? Es decir, que se trasladaban de un lugar a otro. En un inicio, un homínido, hay que entender que no es lo mismo que lo que dicen en la actualidad, ¿no? Que descendemos del monito, ¿no? El homínido era una especie distinta. Por eso se plantean hasta el momento, es por qué los monos, si es que nosotros somos descendientes del mono, ¿por qué no evolucionan? ¿Por qué no se convierten en humanos? ¿Ya? Es porque eran diferentes especies. Nosotros somos de la especie homínida. Entonces, esta especie homínida
que en un inicio vivía no pisando la tierra, sino en los árboles, llega un momento en donde deciden bajar de los árboles, asentarse en la tierra y empezar a caminar. Entonces, la necesidad del homínido por caminar en la tierra hace que éste se vaya irguiendo o poniéndose recto, ¿no es cierto? Y este proceso en donde el homínido se erige hace que el sistema nervioso empiece a trabajar, es decir, que el homínido ya se distinga de los animales, perdón, por su capacidad de pensamiento. Una vez que el homínido se asienta en la tierra y empieza a caminar, se da cuenta que tiene distintas necesidades y deja ya de alimentarse no solamente de frutos, sino que empieza a desarrollar nuevas actividades para poder subsistir, ¿sí? Es decir, que la primera forma de vida no era por una necesidad de organizarse, sino más bien una necesidad de subsistir. En esta etapa, claro, el homínido se organizaba, bueno, en un inicio no tenía una organización social, sino que posteriormente, debido a su necesidad, se empiezan a organizar en tribus, en manadas, ¿no es cierto? Y estas manadas son las que empezaron a trasladarse de un lugar a otro, y y con esta característica, pues se les denominaban nómadas, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro en busca de qué, de su subsistencia, alimento, cubrirse del frío, em, incluso la reproducción, ¿no? Entonces, perdón, con el homínido, habiendo descendido ya de los árboles y plantándose en la tierra, aparecen nuevas formas de vida, ¿sí? Y vamos a ver cómo se iban organizando los primeros homínidos. Aquí tenemos una liñita del tiempo de los homínidos y cuáles eran su nombre de acuerdo a la época, ¿no es cierto? Tenemos los primeros homínidos, los Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo antecesor, el Homo neandertal, el Homo sapiens y bueno, lo que nosotros consideramos que de quién somos descendientes específicamente, del Homo sapiens sapiens. Ahora, una vez que el homínido se asienta en la tierra, como les decía, aprende nuevas formas de subsistencia. Una de estas primeras formas de subsistencia fue la caza en un inicio y posteriormente la pesca de animales, ¿sí? Porque ya dejaron de consumir únicamente los frutos de los árboles, empezaron a consumir diferentes eh, alimentos. Entonces, en esta necesidad se topan con algo que se llama la creación del fuego, ¿no es cierto? Ya con el hombre erectus. Fue ese momento el que marca también un punto clave en el desarrollo de la evolución humana, porque si bien es cierto, ustedes imagínense siendo homínidos, siendo Australopithecus, el hecho de que el humano consuma varios alimentos le dañaba el organismo, ¿no es cierto? Entonces su esperanza de vida no era muy alta. Entonces, con la invención del fuego y que el individuo o la persona, el humano, empieza a cocer sus alimentos, este le entrega proteínas y tiene esperanza más larga de vida y con ello también un proceso de inteligenciación. Es decir, el hombre se vuelve inteligente y empieza a utilizar diferentes herramientas para el desarrollo de su actividad o de su vida. ¿Sí? Vamos más allá. Tenemos la evolución humana y vamos a ver cómo se van dando estos procesos de organización social de los primeros hombres de la Tierra. Tenemos el primer periodo de la prehistoria que es conocido, perdón, aquí es de la prehistoria,
que es conocido también como el Paleolítico, ya con el ser humano en la Tierra, ¿sí? Esta época o este periodo paleolítico se considera el más antiguo de los tres periodos, ¿cierto? Dice que en esta etapa el ser humano utilizaba herramientas elaboradas a base de piedra tallada, hueso y palos. Bueno, o sea, es todo un proceso, ¿no es cierto?, en donde el individuo, para que pueda desarrollar las actividades que quería desarrollar, inteligenciándose ya con el desarrollo de proteínas y el desarrollo del sistema nervioso, pues empieza a aprender cosas distintas para poder subsistir. Durante esta época el hombre fue cazador, pescador y recolector, nos dice, por lo que llevaba una vida nómada y solía colocar sus campamentos en las orillas de los ríos, donde se aseguraba el agua y la comida por un tiempo. Es decir, iban de un lugar a otro, se asentaban en un territorio en donde podían cazar, pescar. Si ese territorio ya no les daba lo que necesitaban para subsistir, pues simplemente volvían a organizarse las tribus o las tribus y volvían a caminar para poder conseguir el alimento en otro sector, ¿no es cierto?, en otro lugar. Por eso, a la prehistoria, jóvenes, se le conoce también, y dentro de las teorías económicas nosotros vamos a hablar también del materialismo filosófico, vamos a hablar también del marxismo, del comunismo, y los comunistas plantean que la prehistoria fue también conocida como el comunismo prehistórico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los individuos no actuaban pues para saber quién tiene más poder que el otro, sino que las personas se organizaban para comer en conjunto, para poder desarrollarse en conjunto, para protegerse en conjunto, para ser solidarios entre ellos. Es decir, había un comunismo primitivo, ¿sí?, en donde el individuo, su ambición no era pues gobernar la tierra, sino que su ambición era subsistir. Por lo tanto, también consideremos eso, que la prehistoria también es conocido como el comunismo primitivo. Dice que durante esta época se comenzó a utilizar el fuego. Sí, como ya habíamos comentado anteriormente. Tenemos la estructura del Paleolítico. En cuanto a la economía, dice que se organizaban económicamente como depredadores, es decir, que vivían de la caza y la recolección. Es decir, no vivían para, para capitalizar cosas, para, yo qué sé, para que el pescado sea guardado, para que el maíz sea guardado y el que tenga más, pues tenga un estatus social más elevado, sino que su economía se basaba netamente en el consumo del momento, es decir, vivíamos para cazar y consumir en ese momento, y no para guardar. Tenemos el Paleolítico como sociedad. Entonces, ya decíamos que durante esta era los individuos eran nómadas, y es decir, que se organizaban en hordas y tribus, en primera instancia en hordas y posteriormente en tribus, ¿no? Que hay una diferencia marcada porque la reproducción también ya se empiezan a dar dentro de estas hordas, y la gente ya no se afilia, ya no se agrupa por filiación, sino que se empieza a agrupar ya por familias. Su organización política estaba dada por los hechiceros y los guerreros, es decir, durante esta época paleolítica, hombres y mujeres, si bien como yo les decía, existe el comunismo primitivo, también se da estos procesos de igualdad social, ¿no es cierto? Que es lo que propone el comunismo, en donde hombre y mujer sean vistos de la misma manera. Sin embargo, y no por una situación de estatus, las mujeres y los hombres tenían una división específica de trabajo, ¿ya? Pero aquí hay que entender esa cuestioncita, porque muchas de las veces nosotros en nuestras clasecitas de ciencias sociales nos decían, a ver, hombres para la casa, mujeres para la recolección y cuidado de los niños, ¿ya? Esto no se daba porque en esta sociedad los hombres eran machistas,
El hombre ni siquiera sabía el concepto de machismo, simplemente se daba la división de trabajo por la fuerza que tenían los individuos en esta época. Es decir, si es que siendo hombre, incluso siendo hombre, y no teniendo las características físicas de fuerza para poder ir a cazar animales, simplemente no lo llevaban, se quedaba a hacer otras actividades dentro de la tribu, ¿no es cierto? Entonces, no es como que, a ver, hombres cazan, mujeres recolectan, no. O hombres cazan, mujeres cuidado de los niños. Pero sí hay que tener en cuenta que las mujeres jugaron un papel sumamente importante durante la prehistoria. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, miren, si bien se escucha feo la palabra de hechicero, las mujeres eran quienes tenían el conocimiento de todo. Las mujeres estaban encargadas del cuidado de los niños y de transmitir el conocimiento a estos niños. Es decir, la mujer necesitaba saber de todo, no porque la mujer estaba al cuidado de los niños, significaba que no sabía de agricultura. Más bien, las mujeres eran quienes sabían de la agricultura y eran ellas quienes se encargaban de enseñar a los niños para que posteriormente puedan aplicarlo en su proceso de desarrollo. ¿Sí? Por lo tanto, dentro de la organización política habían hechiceros y guerreros, que eran las personas más fuertes de las tribus. ¿Ya? La primera especialización de trabajo estuvo dividida, bueno, como les decíamos aquí, si bien podemos cambiarle esta partecita, esto es lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Que la división estaba dada, trabajo para el hombre y trabajo para mujeres. No, y lo que hay que tener en cuenta es que la división del trabajo estaba dado por la fuerza del individuo, ¿sí? Y tenían, con respecto al arte, empiezan a desarrollarse las primeras formas de arte, una de ellas es conocida como las pinturas rupestres, ¿sí? Que eran dibujos de un color rojizo, hechos en las cuevas, donde principalmente se asentaban estos individuos nómadas, ¿sí? Tenía un sentido mágico, pues eran pinturas que ayudaban a educar a los niños. Bien, entonces nosotros podríamos decir que las mujeres eran las principales artistas de la época, ¿sí? Porque ellas eran las encargadas de transmitir el conocimiento y lo hacían mediante las pinturas rupestres. Se encargaban de transmitir la cultura, de transmitir, si se puede decir, la parte religiosa. Si bien durante la prehistoria no tienen un solo Dios, son politeístas, ellos empezaron a buscarle una explicación mágica a lo que ocurría. Por ejemplo, si había truenos, lo asimilaban con un dios. Si había crecimiento de una planta, lo asimilaban con un dios. Entonces, todas estas cosas mágicas lo representaban en la pintura rupestre y estaban a cargo de las mujeres, ¿sí? Y claro, dentro de esta época también se empiezan a desarrollar las primeras estatuillas femeninas. ¿Sí? Que, como les decía, la mujer juega un papel, un rol sumamente importante durante esta época, porque incluso eran consideradas como deidades, ¿no? Eran las mujeres las dadoras de vida, las que alumbraban nuevas vidas y por lo tanto eran consideradas como tal, como diosas. Posteriormente tenemos la época o el periodo de la historia, de la prehistoria, perdón, neolítico, en donde el individuo empieza a tener una forma de vida totalmente distinta al del paleolítico, es decir, se dan cuenta que ya no es necesario trasladarse de un lugar a otro, sino que ya pueden ellos mismos cultivar sus alimentos y ya pueden tener reservas. O sea, si se les acababa como en el paleolítico la comida, simplemente migraban a otro lugar. En el neolítico, el individuo se empieza a dar cuenta que ya no es necesario moverse de un lugar a otro, sino que ellos mismos pueden asentarse y empezar a cultivar sus propios alimentos. ¿Sí? Entonces pasa de una nómada a una vida sedentaria. Es aquí donde se produce, como les había mencionado, la revolución agrícola. ¿Por qué? Porque el individuo se da cuenta que ya no es necesario moverse, sino que ya puede cultivar sus propios alimentos. Y esto podría suponer un paso importantísimo en el desarrollo del ser humano.
Sin embargo, con estas nuevas formas de vida, también dan paso a una nueva forma de pensamiento en el individuo. Es decir, con estas nuevas formas de vida, en el inicio, como vamos a ver, estaban organizados por tribus, por familias, pero posteriormente eh, las tribus más fuertes empiezan a querer colonizar o gobernar a las tribus más débiles, someterlas. ¿Para qué? Para acaparar la producción de estas tribus más pequeñas y convertirlas prácticamente en esclavos. Ya vamos a ir viendo cómo se da este proceso de desarrollo en la humanidad. Dice que en el Neolítico, ya habíamos dicho que se da la revolución agrícola, se descubrió la ganadería y la agricultura. Con la ganadería empieza la domesticación de los animales y nos dice que a pesar de que ya se desarrolló la agricultura, que ya eran ganaderos, aún así seguían practicando la caza y la recolección. ¿Sí? El hombre en esta época utilizaba herramientas más perfectas, realizadas con huesos y piedras pulidas, y comenzó el desarrollo del tejido y la cerámica. Pues también la mujer juega un papel sumamente importante en esta época, pues si bien es cierto, como habíamos mencionado, la división de trabajo se da por la fuerza, la mujer se encarga en esta época ya de otras actividades, como son el tejido y la cerámica, principalmente. Las herramientas se perfeccionan, dejan de utilizar herramientas que eran un tanto débiles y empiezan a perfeccionar la piedra, empiezan a utilizar los huesos de los animales que cazaban para elaborar herramientas y, como les decía, el pensamiento de estos individuos también cambian y la forma de agrupación también es. Y finalmente tenemos el periodo de la prehistoria, perdón, conocida como la edad de los metales. ¿Sí? Si bien es cierto, a los dos periodos anterior, paleolítico y neolítico, se le conoce como edad de piedra, porque era este material el que principalmente se utilizaba para elaborar herramientas. La única diferencia del neolítico a la edad de los metales es la utilización de materiales distintos para elaborar sus herramientas. Si bien en el neolítico y en el paleolítico se utiliza la piedra, en esta edad de los metales, como lo dice su nombre, empieza a utilizarse este material, el metal, para la elaboración de herramientas. Dice, el último periodo de la prehistoria es llamada la edad de los metales. La más antigua es la edad del cobre, o el primer metal utilizado, trabajado, fue el cobre. Posteriormente vino la edad del bronce y por último la edad del hierro. En esta etapa se desarrollan las primeras civilizaciones que acabarían por inventar la escritura entrando en la historia. Entonces, en la edad del hierro, y aquí esta parte es súper importante de entender, ¿no es cierto? ¿Cuál es el paso importante, específico para que los individuos tengan un pensamiento distinto, una forma de vida distinta? Es principalmente la utilización de herramientas distintas y que el individuo empieza ya no a pensar colectivamente, sino empieza a pensar individualmente o específicamente solamente en su grupo de personas para beneficiarse únicamente ellos. Durante la época neolítica, eh, como les había mencionado anteriormente, y esto es clave, chicos, porque la forma de organización se vuelve individualista y las tribus más fuertes, si podemos llamarlo así, empiezan a conquistar o a someter a las tribus más débiles. ¿Para qué? Para que las tribus más débiles trabajen por ellos. Es decir, empiezan a apropiarse de la fuerza de trabajo de las tribus más débiles, para que trabajen para ellos. ¿Sí? Entonces, como ya se empiezan a desarrollar estas herramientas, eh, quien tenía más y mejores herramientas y mayor fuerza o mayor cantidad de personas dentro de su grupo, pues eran los que sometían y eran los que acaparaban las riquezas de los otros.
¿sí? Entonces se empieza a dar un proceso de sometimiento por parte de estas, de estas tribus. Y evidentemente, como había ya personas que se dedicaban no solamente a la caza, a la pesca, sino que ya sentados en un solo lugar empiezan a dedicarse a otras actividades, se empiezan a desarrollar los escribas, ¿sí? Entonces los escribas eran los encargados de relatar lo que estaba sucediendo, principalmente estas guerras entre tribus y lo que supondría pues el paso a la siguiente etapa que es conocida ya como la historia, en donde se empiezan a tener registros escritos de lo que estaba pasando. Bien, entonces ingresamos ya, y vamos ingresando un poquito ya en la historia. Tenemos la edad de los metales, decimos que estaba el primer metal que se utilizó fue el cobre, desde el año 5000 antes de Cristo hasta el año 1800 antes de Cristo, ¿no es cierto? Dice que el cobre se utilizó para armas de combate, ¿ya? Como puñales, puntas de flecha, espadas y hachas, y también se usó para la agricultura como palos, picos, etcétera. Se dio un proceso de aumento en la producción y también un aumento demográfico, ¿no es cierto? Es decir, las personas empezaron a reproducirse más, ¿cierto? Porque si yo gobernaba, yo colonizaba, yo conquistaba un territorio, entonces esas personas me correspondían y empezaban a ver estos cruces reproductivos, ¿sí? Por lo tanto, las personas aumentan y con ello también las tribus, ¿no es cierto? Los asentamientos de estas personas. Se empiezan a construir ciudades. Durante la Edad de Bronce dice que con los enfrentamientos bélicos, el hombre tuvo que buscar nuevos metales que tuvieran más resistencia, ¿sí? El bronce, que es aleación de cobre y estaño, fue utilizado para realizar espadas, escudos, hachas y puntas de flecha, perdón. Durante la Edad del Bronce se desarrolló aún más la división del trabajo, los herreros, carpinteros, soldados y labradores. Esta es parte sumamente importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque durante esta época, con las guerras que se empezaban a dar para conquistar a las diferentes tribus, también empezó a darse ya el sometimiento a las mujeres y empezaron a crearse las primeras clases sociales, en donde el que conquistaba era quien gobernaba y los conquistados eran los que servían a los conquistadores. Por lo tanto, las mujeres que eran conquistadas las empezaron ya a desarrollarse una cultura machista o una forma de vida machista y las mujeres empezaron a dedicarse a otras actividades. Ya no se les permitía, por ejemplo, en esta época, a las mujeres participar en guerras, y vamos a ver que en ciertas civilizaciones ya ni siquiera se les permitía estar al cuidado de sus hijos, ¿sí? Y finalmente tenemos la edad del hierro, en donde nos dice que los primeros en utilizar el hierro fueron los hititas y se usaron para crear armas e instrumentos de agricultura como palos, picos y vasijas. Es decir, ya la edad del hierro es cuando las grandes tribus en ese momento empiezan a sentarse, empiezan a tener un gran territorio o una gran cantidad de soldados, de personas, ya tenían el poder, ¿cierto? Ya eran los que gobernaban. Entonces empezaron a desarrollar ya un nuevo proceso de economía, que es la agricultura, el comercio, etc. Y así es como vamos entrando a la edad antigua, que es la primera edad de la historia. Hasta ahí, chicos, con la prehistoria. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro o algo que deseen aportar? Estamos abiertos a sus opiniones. Si es que desean, está abierto el micrófono y pueden hacer uso del mismo. Si no, claro, en el chat para poderlos leer. Los escucho. Javi Solís, el profe nos va a pasar este documento. Eh, ya, vamos a pensarlo. Claro, no habría ningún inconveniente, Javi. Yo les proporciono el documento. ¿Quién más? Anita Basantes, profe, vamos un poco más lento. Me gustaría mucho. Voy a tratar de hacerlo un poco más lentito. Sin embargo, estoy tratando de ir lo más rápido posible
para poder abarcar todos los temas que ustedes necesitan conocer. Sin embargo, si es que hay algo, Anita, que no me estés comprendiendo, dímelo para poderlo repetir. No hay ningún inconveniente. Listo, Alejandra, todo entendido. Listo, vamos a avanzar, ¿les parece? Empezamos entonces ya con la edad antigua, la primera edad de la historia. Nos dice que el periodo histórico anterior a la Edad Media es la Edad Antigua, y este abarca desde la aparición de la escritura hasta el fin del Imperio Romano en el siglo V. Póngale ojito a esto, la Edad Antigua entonces corresponde el fin de la edad, dicho de otra manera, desde el fin de la Edad de los Metales hasta el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Vamos a ir viendo ciertas características de la Edad Antigua. Durante la Edad Antigua nos dice que aparecen las primeras civilizaciones, ¿sí? Principalmente en esta parte del territorio. Sí, empiezan a aparecer las civilizaciones egeas, hablamos de, por ejemplo, las prehelénicas, ¿sí? Empiezan a aparecer la civilización griega, egipcia, romana, Mesopotamia, en estos diferentes territorios de la tierra, ¿no es cierto? Y a su vez, obviamente, como nosotros vamos a ver en la historia, dice que un poco después de la aparición de las primeras civilizaciones en esta parte del territorio, en nuestro territorio o en nuestro continente americano, también ya se estaban desarrollando las primeras formas de organización social. Tenemos las civilizaciones aztecas, mayas y las incas, ¿sí? Pues vamos a hablar de las primeras civilizaciones o las civilizaciones fluviales. Nos dice, para recordar, lo que primero debemos entender es que fluvial se refiere a que está cerca de los ríos, de los mares, ¿no es cierto? Así que cada vez que escuches civilización fluvial, quiere decir a un poblado que se ubicó cerca de los ríos, en este caso, los sumerios, los egipcios, los chinos y la civilización india. Sí, eso es lo que vamos a recordar. Le pongo ojito en esta cosita, en esta diapositiva. Vamos a hablar primero de la civilización sumeria. Nos dice que los sumerios es la civilización, la primera y más antigua civilización del mundo. Estuvo situada en el continente asiático, específicamente en la región mesopotámica, ¿no es cierto? Es decir, que estaba Mesopotamia, significa tierra entre ríos, porque esta civilización se asentó entre el río Tigris y el río Éufrates, ¿no es cierto? Su economía estaba principalmente basada en la agricultura, y los sumerios tenían una creencia religiosa politeísta, es decir, que adoraban a muchos o varios dioses. El principal proceso o la principal característica de los sumerios es que aparece un primer documento legal que era conocido como el Código Hammurabi, ¿sí? Entonces, son quienes ponen la base para el desarrollo de un proceso o de los procesos legales dentro de una civilización. ¿Sí? Nos dice que los sumerios tenían una forma de gobierno que se dividía en ciudades de estado. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que al dividirse en ciudades de estado, cada una de estas ciudades, cada una de estos territorios tenían sus propias leyes y su propia forma de organización social. Tenemos aquí la división social que estaban dando por lo Uruk, Uma, Lagash, Kish, Eridu, Nippur y Shurupak. Y los principales gobernantes de este territorio eran los sacerdotes
y el sacerdote guerrero, ¿sí? O sea, es decir, las personas que tenían conocimiento y las personas más fuertes eran quienes gobernaban a esta civilización. El sacerdote, que era el que tenía el conocimiento religioso, era conocido como el patesi, y los guerreros eran conocidos, o el sacerdote guerrero era conocido como Lugal. Vamos más abajito, ¿ya? Uno de los principales aportes de los sumerios al mundo es que fueron los que inventaron los ladrillos, ¿sí? Y fueron los que desarrollaron la escritura cuneiforme, como un sistema de pictogramas dando origen a la escritura cuneiforme. Es decir, estas cuñas, nosotros lo que vemos aquí, cito, esta escritura en cuñas o estas imágenes en cuña significaba algo, ¿no es cierto? Tenía un significado, un significante, y por lo tanto fueron los primeros en desarrollar la escritura. Nos dice, el alfabeto sumerio fue adaptado para la escritura de las lenguas acadia, elamita, hitita y luvita, e inspiró a los alfabetos del antiguo persa y el ugarítico. Vamos a leer esta partecita que es sumamente importante, perdón. Dice, los pueblos de Mesopotamia tuvieron un gobierno teocrático y utilizaron la escritura cuneiforme, que se llamó así porque era marcada en tablillas de arcilla con una uña. Ahora, esta partecita es sumamente importante, ¿no es cierto? Que era un gobierno teocrático. Aquí nos decía, mira, que quienes gobernaban eran sacerdotes. Es decir, que en estas primeras civilizaciones, a los gobernantes, a los monarcas, se les creía como, o se les representaba en la tierra como una deidad. Eran dioses en la tierra, ¿ya? Y otro de los aportes más importantes de la cultura sumeria es la invención de la rueda. Y utilizaron un sistema sexagesimal. Ahora, esta partecita de la invención de la rueda es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la invención de la rueda les permitió comercializar de mejor manera sus productos, llegar a lugares a los que no habían llegado en menor tiempo y también eh, poder expandirse, ¿no es cierto? Ser una cultura más grande, más amplia bueno, colonizaba o conquistaba otros territorios. Por eso era una cultura tan fuerte. Listo. La siguiente civilización antigua es la egipcia, ¿sí? O la cultura egipcia o cultura del antiguo Egipto. Se desarrolló en el valle formado por el río Nilo. ¿Sí? Tenga de pendiente, esta también es una civilización fluvial. Acuérdese que era una civilización fluvial, se les denominaba así porque se asentaban cerca de los ríos. Entonces, la cultura egipcia también se asentó dentro junto a un río. ¿Cuál es este río? El río Nilo, que está situado al extremo noreste de África, ¿no es cierto? Extremo noreste de África. Aquí estuvo ubicada la civilización egipcia. El río Nilo recorre el territorio de sur a norte, haciendo prosperar la agricultura, la ganadería y la navegación. Entonces decimos que los egipcios desarrollaron su economía principalmente con la agricultura, la ganadería y la navegación. ¿Por qué la navegación? Como habíamos dicho, para poder comercializar sus productos. Egipto está situada, nos dice, al noroeste del continente africano y limitaba en la antigüedad por el norte con el mar Mediterráneo y por el sur con la región de Nubia, por el este con el Mar Rojo y con el Mar Rojo y el Istmo de Suez, y por el oeste con el desierto de Libia, y eran conocidos como el Alto y Bajo Egipto. ¿Sí? Principales características de los egipcios. Quien gobernaba era el faraón, y como habíamos dicho, durante esta época eran considerados como dioses en la tierra. Principalmente en la cultura egipcia, el faraón era
el hijo del dios Ra o el hijo del dios Sol, quien le había dado poder para gobernar a los hombres, ¿sí? La estructura social era jerarquizada. El faraón era a la vez el rey y un dios viviente considerado hijo del sol y representante de la divinidad en la tierra, ¿sí? Lo que ya habíamos comentado anteriormente. Se dice que se estableció un gobierno monárquico teocrático a favor del faraón, o también conocido como el rey, y que al igual que en Mesopotamia, la primera escritura conocida en Egipto fue pictográfica, ¿sí? Los egipcios eran politeístas, existían algunos dioses comunes a todo el territorio como Horus, Isis, Osiris o Amon-Ra, pero que cada región, ciudad o pueblo tenía su propio dios. Es decir, también su organización social estaba dada por ciudades de estado, es decir, cada una de sus ciudades tenía sus propias creencias, no tanto leyes, porque quien establecía las leyes, impuestos y demás era el faraón. Ahora, lo que hay que destacar también, que es sumamente importante en la civilización egipcia, es que, bueno, recordemos en la civilización mesopotámica, las mujeres empezaron a dedicarse a otras actividades, es decir, quedó relegada para ciertas actividades del hogar. Sin embargo, en la época o en la civilización egipcia, la mujer vuelve a tomar un rol bastante importante. ¿Sí? Incluso una mujer llega a ser faraón dentro de la cultura egipcia. ¿Sí? La mujer empieza a tener acceso a la educación, empieza en la cultura egipcia, no en la civilización egipcia. Tiene acceso a la educación e incluso, como decíamos, tiene acceso a cargos públicos y políticos. En este caso, una mujer llegó a ser faraón. ¿Cómo estaba dada su organización social o su división social? En la cúspide estaba situado el faraón, posteriormente estaba el escriba real, el gran visir, el jefe de sello del Estado y el gran sacerdote. Esta división son aquellos que pertenecían, se puede decir, son miembros de la realeza, ¿no es cierto? Pero después de todos ellos se encontraba la plebe o la gente común y corriente, ¿no es cierto? Normal, aquellos que se dedicaban a otras actividades, no del contexto político, sino más bien de la producción económica, ¿sí? La organización social dice que la sociedad, perdón, que la división social en la cultura egipcia estaba dividida en varias clases sociales, entre las que existía una gran desigualdad. Si bien es cierto, ahora también es importante mencionar esto, ¿no es cierto? Que yo les comentaba que en la civilización egipcia las mujeres ya podían acceder a cargos públicos y políticos. No cualquier mujer podía hacerlo, sino solamente aquellas mujeres que pertenecían a las clases sociales altas de esta civilización, ¿no es cierto? Es decir, si una mujer era hija yo qué sé, agricultor, perdón, ¿será que podía tener acceso a la educación? No, porque la educación también no era gratis, no era libre, ¿no es cierto? No cualquier persona podía acceder a la educación, por eso había una gran desigualdad social. Los aportes de la civilización egipcia al mundo es la creación de la escritura jeroglífica, ¿sí? Los egipcios sabían calcular problemas como el área de un triángulo y también desarrollaron observaciones astronómicas que les permitieron establecer un calendario solar de 365 días, es decir, de la civilización egipcia nace eh, nos sientan las bases para la creación de nuestro calendario actual, ¿no? El primero de historia es dividir el día en 24 horas. Las técnicas de momificación les proporcionaron conocimientos de anatomía y construyeron barcos de vela y de remo. Ahora, también hay que entender una cosita también bastante importante que no habíamos mencionado anteriormente durante la prehistoria, es que no se daban rituales fúnebres, ¿no es cierto? Sino que si bien
específicamente en el Paleolítico, si es que una persona, miembro de una tribu, moría, no se daban rituales fúnebres o no, no, no los enterraban haciéndoles alguna ceremonia, simplemente los dejaban en fosas comunes. Sí, pero ya cuando el hombre empieza a sentarse y específicamente ya cuando se empiezan a dar las primeras civilizaciones, se empiezan a dar también los rituales fúnebres. Y en la civilización egipcia esto es bastante importante porque los faraones tienen el conocimiento, la creencia de que una vez que el individuo muere, este pasa a una vida trascendental, ¿no es cierto? A una forma de vida distinta al que tiene aquí en la tierra. Y por lo tanto, estas creencias lo llevan a que sus muertos empiecen a ser momificados con todas sus pertenencias, ¿no es cierto? Y una vez que morían los faraones o personas importantes y estos iban a ser enterrados o sepultados más bien, em, se les leía el libro negro de la muerte, ¿no es cierto? El cual consistía en dar una cierta pauta al muerto o a la persona fallecida para que éste pudiera transitar en la vida de los muertos y llegar a tener esa vida trascendental a la que ellos aspiraban. Por eso ellos eran enterrados con todas sus pertenencias, joyas o herramientas que le permitían en el inframundo, si se puede decir así, poder luchar, combatir y finalmente llegar a la nueva vida, ¿no es cierto? Dice que también construyeron barcos de vela y remos. Posteriormente tenemos la civilización china. Esta es una de las civilizaciones más influyentes para el continente asiático y para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque estaba ubicada originalmente en las cercanías de los ríos Amarillo y Azul. Vamos a ver cuáles son las características de esta civilización china que también pone bases de varias cosas que nosotros conocemos en la actualidad o que ayudaron para que se desarrolle la sociedad actual, ¿no es cierto? El origen racial de los chinos está en grupos procedentes de Asia Central y Mongolia, y el territorio chino es un territorio agrícola por excelencia. ¿Sí? En esta civilización, el poder era ejercido por la sucesión familiar, es decir, por dinastías, si bien es lo mismo que sucede en las otras civilizaciones. Aquí tiene otro nombre, ¿no es cierto? Es dado por dinastías, bien dados por sucesión familiar. El gobierno era teocrático, ¿sí? Lo mismo que ya habíamos hablado anteriormente con las otras civilizaciones, es decir, que el monarca era una representación de Dios en la tierra y el rey se consideraba representante de sí, lo que decía, representante de la divinidad en la tierra. Y la principal actividad y base de la civilización fue la agricultura, que principalmente ellos sembraban y cosechaban el arroz. Dice, las artes, el campo científico y la arquitectura. Vamos a ver cuáles son los principales aportes. Permítame un segundito. ¿Cuáles son los principales aportes? Un segundito, por favor. Ya. A ver, ¿cuáles son los principales aportes de la civilización china? Tenemos, en las artes tenemos que desarrollaron, perdón, las pagodas. Eh, a ver, una pagoda no le he puesto aquí la imagencita, pero a ver, una pagoda es esas edificaciones altas. No sé cómo explicar. A ver, les pongo una imagencita, ¿ya? Que no se quede con la duda. Ya, esta es una pagoda.
¿no? Dice que en las artes desarrollaron las pagodas, la porcelana y la seda, ¿no es cierto? Que eran los principales textiles para elaborar sus prendas. Y fueron los primeros en utilizar la tinta para escribir y se estima que habría sido inventada hace 4.500 años atrás. En el campo científico fueron navegantes por excelencia, desarrollaron la brújula y el sismógrafo, y la medicina china está orientada a proporcionar que el cuerpo humano esté en armonía con la mente, el espíritu y con su entorno. Los textos más antiguos de los chinos es del libro de los orígenes, el que estructuró las principales doctrinas del taoísmo. Y finalmente tenemos en el campo de la arquitectura que China surgió y desarrolló la belleza estética y la funcionalidad durante la dinastía Zhou. Dos de las más grandes obras arquitectónicas de la humanidad, la Gran Muralla China y el Ejército de Terracota. La civilización, vamos a seguir hablando de la civilización china, dice que la Gran Muralla China fue construida durante el reinado del primer emperador chino y se hizo para contener a los invasores del origen mongol que asaltaban las fronteras del imperio. Y el ejército de terracota también fue una obra del emperador Qin Shi Huangdi y se compone de más de 7.000 estatuas de guerreros que fueron ubicados en la tumba del emperador cuando éste murió. Los guerreros son de tamaño natural y están perfectamente armados para custodiar los restos del emperador y sus tesoros. Las estatuas están construidas de arcilla endurecida en hornos y algunos de sus espadas y lanzas se conservan hasta el día de hoy el mismo filo con el que fueron enterrados. Otra de las culturas de Asia son los fenicios, quienes se desarrollaron en Asia Menor a orillas del mar Mediterráneo y al oeste de Siria. Eran grandes navegantes y comerciantes. Crearon y propagaron su alfabeto, del que se derivaron casi todos los alfabetos del mundo antiguo. Durante la Edad Antigua, los fenicios se dedicaron a la agricultura en el fértil Valle de los Orantes en el año o alrededor de los años 3000 antes de Cristo, y fueron también quienes desarrollaron la metalurgia, la cerámica y tejidos. Se avanzaron, a lo largo del mar del Mediterráneo y llegaron a las penínsulas Ibérica e Itálica, al norte de África e incluso pisaron las islas británicas. ¿Ya? Bueno, verán, por experiencia de antiguos procesos, que espero que sí han de tener algo que ver con eso, las principales civilizaciones de las que van a aparecer preguntas son de la egipcia, mesopotámica y de la griega, particularmente. Las civilizaciones de Asia generalmente casi no las han tomado en consideración para las pruebas. Sin embargo, nosotros hemos puesto aquí un poquito de información para que lo tengamos en conocimiento más que todo, ¿sí? Y vamos a hablar finalmente de la civilización india, que estuvo ubicada también en el territorio asiático, entre los ríos Indo y Ganges, ¿sí? Ellos fueron agrícolas por excelencia y tuvieron las características principales como un sistema social dividido por castas, ¿sí? Dentro de estas castas, claro, obviamente, todas las personas o la mayoría de personas se dedicaban a diferentes oficios más que profesiones y se prohibió que los individuos en esta civilización puedan casarse entre castas. Y ya se produce algo como conocido como la endogamia, ¿no es cierto? El padre de esta civilización y creador de la primera dinastía fue Manu. Y según la mitología hindú, dice que las castas provienen de las partes del cuerpo de la divinidad de los brahmanes, de la cabeza, de los kshatriyas, de los brazos, los vacías de la cintura y las sudras, los pies. ¿Sí? Es decir, la civilización india tiene un proceso, es teocrática también, ¿no es cierto? Porque toda su
visión, su cultura estuvo desarrollada también por la creencia de los dioses. ¿Sí? Aportes de la India al mundo, la notación posicional, el cero como valor nulo, perdón, el calendario de 12 meses, el medio lunar y la técnica de meditación conocida como el yoga o los yogis, es decir, el pensamiento profundo o el pensamiento consciente, ¿sí? Y tenemos también el Imperio Persa, ubicado también en Asia Central. Tenemos un personaje que es sumamente importante del Imperio Persa, que fue Ciro el Grande, quien comenzó la destrucción de este imperio junto a su hijo Darío I. Su imperio estuvo dividido en provincias al mando de un zapatra o rey. Cada provincia tenía un zapatra o un rey, y su ejército fue uno de los más poderosos de la antigüedad, llamados los Invencibles. Este imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y los persas. Ya, esto es bastante importante. ¿Y por qué si le he puesto aquí al ultimito de la civilización persa? Porque son quienes van a sentar las bases para el surgimiento de las civilizaciones occidentales. Si bien Persia es el conjunto de varias civilizaciones de Asia, es todo un proyecto, ¿sí? Es todo un proyecto. Si nosotros regresamos a la historia del Ecuador, es como lo que quiso hacer Bolívar y eh, unificar varias naciones. En Persia, o el imperio persa fue eso, unificación de varias civilizaciones para poder extender su dominio, para poder extender su poder, y como nos dice aquí, fue llegar incluso a los territorios de Occidente, de Asia hacia Occidente. ¿Sí? Por eso, los persas fueron los principales combatientes contra la civilización de Occidente, la civilización griega, en donde se desarrollan las guerras médicas, pero no porque hayan sido guerras que se daban en torno a un contexto de salubridad, sino porque dentro de los persas o de las culturas de la civilización persa, ellos estuvieron organizados con un conjunto de personas que se denominaban los medos, ¿sí? Entonces, los medos, tras enfrentarse con los griegos, se produce este nombre de guerras médicas, ¿sí? No era por salubridad, sino por el nombre de los habitantes de estos territorios, ¿sí? Y finalmente tenemos las civilizaciones de Occidente. Dice que las civilizaciones de Occidente se ubican en las costas del mar Mediterráneo, entre los continentes de África y Europa, y claro, un poco también de Asia Menor, con un desarrollo económico, político y cultural de gran influencia para todo el mundo. ¿Por qué para todo el mundo, jóvenes? Porque posteriormente a las guerras médicas, los persas son sometidos claro, son vencidos por parte del ejército griego, y los griegos son quienes eh, eh, divulgan todo su conocimiento al resto del mundo, sí, al resto del mundo antiguo. Entonces nosotros por eso decimos que tenemos un pensamiento greco-latino, ¿cierto? Anteriormente este pensamiento había el pensamiento greco-romano, que son de donde se desprende nuestro pensamiento actual. La ubicación geográfica de estas civilizaciones occidentales, las más destacadas son, o las más grandes, las que más se desarrollaron en los continentes occidentales, fue Roma y Grecia, ¿sí? La Edad Antigua o mundo griego, la civilización griega era básicamente marítima, comercial y expansiva. Se ubicó en la península balcánica al sureste de Europa. Y de la civilización griega tenemos que hubo todo un proceso para que se llegue a desarrollar esta civilización griega, ¿no es cierto? Empezando por las civilizaciones de Egeas y posteriormente ya desarrollándose las civilizaciones helénicas, que, bueno, aquí tenemos sus principales eh, representantes o sus principales formas de vida. Por ejemplo, en la época oscura, en donde se dan las invasiones indoeuropeas, es decir, la llegada
de estas civilizaciones de Asia hacia nuestro territorio, las, em, las civilizaciones griegas empiezan a agruparse, ¿sí? Y se da un proceso de unificación con las diferentes polis, que son parte de Grecia. Es decir, en Grecia la gente estuvo organizada en polis, no así como nosotros conocemos como provincias, se conocían como provincias en las otras civilizaciones. En Grecia, estas eran conocidas como polis. Y cuando se empiezan a dar estos procesos de invasión de Persia hacia estos territorios occidentales, las polis se empiezan a agrupar para combatir a los persas, ¿sí? Dice que surge el aparecimiento de las polis, se da la época arcaica en donde la civilización griega empieza su expansión y colonización. Se da la época clásica en donde se producen las guerras médicas, siglo de Peredis, y la guerra del Peloponeso. Esta guerra del Peloponeso es sumamente importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque durante la guerra del Peloponeso, dos de las grandes polis que, que, que se desarrollaban en Grecia entran en conflicto. Bueno, se da un conflicto mayor, porque de hecho, ya antes de que hayan estas invasiones indoeuropeas, las polis, al ser también ciudades de Estado independiente, tener su propia legislación y sus propias formas de vida, eh, buscaban tener una hegemonía social. Y entre polis internamente había guerras, principalmente entre dos polis, como es la polis de Atenas y la polis de Esparta. Cuando se desarrolla esta gran guerra y queda debilitada la polis de Atenas, empiezan a darse esta invasión de los persas y deciden agruparse para formar una polis más grande, más fuerte, si se puede considerar así, y en el Peloponeso. La época, y finalmente tenemos la época helenística, que es conocido o se desarrolla por el emperador Alejandrino, ¿no es cierto? Quien empieza ya a divulgar otro tipo de... eran considerados específicamente ya como guerreros y empiezan a tener ya un desarrollo más grande de la cultura o de la civilización griega. Características de la civilización griega. Dice que estuvo distribuida en polis. Estas eran ciudades de estado. Listo, jóvenes, vamos terminando ya. Nos falta esta partecita, vamos a avanzar hasta aquí con los aportes del mundo griego y vamos a tratar de resumir lo más que se pueda para poder tener el conocimiento de lo que hemos estado tratando. Sí, no hay ningún inconveniente. Mil disculpas, se me fue el internet. Si es que algo no está claro, estoy para poder ir solventando las dudas. Terminemos con esta partecita ya de los aportes del mundo griego. Si bien uno de los principales aportes que tiene el mundo griego en la humanidad es el cambio del pensamiento. ¿Sí? A inicios de los procesos de conquista del imperio griego hacia el imperio romano y su expansión a los territorios de Asia o hindúes, también eran politeístas. Sin embargo, cuando llegan a los territorios de Israel, empiezan a adoptar conjuntamente perdón, a los territorios romanos, empiezan a adoptar nuevas formas de creencias. Sí, entonces, principalmente en Grecia se deja a un lado el misticismo, la magia, y empiezan a buscar explicaciones lógicas a lo que estaba pasando o a las formas de vida que estaban teniendo.
Entonces se deja a un lado el misticismo y se empieza a fusionar, ¿sí? Tanto dejar de lado, no tanto porque hay varios autores que hablan también del ser, del conocimiento interior, del misticismo, pero sí tratan de buscarle una base lógica, ¿sí? Y empiezan a nacer las primeras corrientes filosóficas. Entonces ahí vamos a hablar posteriormente también de los tres principales filósofos clásicos, ¿no es cierto? O de la Edad Antigua, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. También que estos tres filósofos fueron quienes sentaron las bases para el pensamiento occidental. También tenemos que el mundo griego aportó con respecto a su influencia en el arte, el cual proporcionaba equilibrio y perfección. Ahora, ¿por qué es importante esta parte del arte? Porque posteriormente, cuando Roma llega a ser la civilización más grande del continente, y posteriormente ya con el cristianismo, el arte, la cultura, el pensamiento llega a ser tan limitado que cuando se dan los procesos de revolución posteriormente, vuelven estos pensadores de la revolución a tomar ciertos pensamientos artísticos y culturales de la edad o de la civilización griega, como es esto en el arte encontrar equilibrio, armonización, perfección, volver a verle al ser humano como el centro del universo. Se dan grandes las construcciones arquitectónicas, de pintura y de cerámica, y es considerada como la base del desarrollo del mundo moderno, ¿sí? Establece la base de la geometría, así como también descubrieron la esfericidad de la Tierra, es decir, en donde se dieron cuenta que la Tierra era una esfera, ¿no es cierto? Buscaron las causas de las enfermedades en el propio cuerpo y diferenciándolas de los síntomas. Sí, es lo que decíamos, ¿no? En la civilización griega ya dejaron o bueno, si bien no lo dejaron, empezaron a tratar de buscar explicaciones lógicas de lo que estaba pasando. Entonces, uno de los principales eh, pensadores con respecto a la anatomía humana fue Hipócrates, que posteriormente será conocido como el padre de la medicina, quien crearía un tomo con las diferentes sintomatologías de las personas y sus posibles curaciones, ¿ya? Y se desarrolla, claro, también grandes escritos como es la Ilíada y la Odisea de Homero y el Edipo, el libro de Edipo Rey de Sófocles. Hasta ahí, con estas cositas que es del pensamiento griego y que posteriormente vamos a hablar también ya cuando se dé momento, que vamos a tratar de ir lo más rápido posible para ver también el pensamiento de los filósofos. Em, Vamos a ver también en conjunto el pensamiento romano y cómo es que se da. Lo que me gustaría que tengan en mente o que tengan claro es las formas de organización social en las diferentes civilizaciones, el pensamiento que ellos tenían, la religión o en lo que ellos creían, para que después vayan entendiendo qué es lo que pasa en el mundo actual. Cuáles son las limitaciones que se dan en el oscurantismo o también conocida como la Edad Media y posteriormente el renacimiento, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí. No sé si tienen alguna preguntita, alguna inquietud que no haya quedado claro. Si bien es cierto, posteriormente vamos a seguir analizando la civilización romana, un poquito más de la Grecia griega con los filósofos y también hablaríamos ya de las grandes civilizaciones en América, como es la azteca, la maya y la inca. ¿Sí? Em, Vamos a tratar de hacerlo en estos 2 días que tengamos con ustedes para poder tener el conocimiento de lo que les van a evaluar en su mayoría en el área de ciencias sociales. No sé si tienen dudas, inquietudes, voy a leer. Javi Solís, claro, no pase el documento, por favor, no hay ningún inconveniente. Yo ya les hago llegar el documento al profe Olger para que les envíe a su grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra cosa, chicos, chicas? Sí.
Si no hay nada más, un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos la siguiente clase, que espero debe ser el día de mañana. Entiendo que ya están próximos a dar la prueba, entonces hay que tratar de ir completando estos temas para que ustedes estén preparaditos. Y no con todo, igual los documentos que yo tengo ya les hago llegar en este momento al profe Olga. Listo. No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. Un gusto poder trabajar con ustedes. Profe, no sé si hay algo que hay que decir, no sé si está ahí para poder ya ir finalizando. Ya, profe, muchas gracias por su colaboración, por la clase. Y bueno, ahorita tenemos un tiempo de receso porque viene la parte de biología, chicos. Si ustedes están interesados por biología, se quedan en clases. Si de pronto no está en sus temarios, no hay problema, pueden salir. Nos veremos el día de mañana con con los otros temas, ¿de acuerdo? Y para los chicos que están interesados en biología, nos quedamos a las 6:10, damos inicio a la clase con la profe Lourdes. ¿Listo? Muchas gracias, profe Edwin. Eso sería Ya, todo. profe. Buenas tardes. Listo, chicos. Entonces nos vemos en, ¿qué será? Unos 10 minutitos, 10 a 15 minutitos de receso, ¿de acuerdo? Ya entonces, en 10, 15 minutitos regresamos para la clase de biología para los que les interese, ¿de acuerdo?